Bien, ingeniero, ya se puede mostrar. Gracias, Luis, gracias. Bienvenidos entonces nuevamente, mis estimados amigos de ENCAP, de la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional. Mi nombre es Ángel Zárate y el día de hoy vamos a brindar pues la capacitación del procedimiento para la elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo y también el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, con esta nueva normativa mencionábamos en la parte introductoria, ¿no es cierto? La capacitación de hoy tiene una duración de 1 hora, hasta las 8, o 9:30, perdón, aproximadamente, más o menos, ¿no es cierto? Eh, Vamos a tocar los temas más relevantes de esta nueva normativa, si me permiten, por favor. Esa nueva normativa es la Resolución Ministerial 245 del año 2021, ¿no? Que ha salido, les decía, que ha sido emitida en tal caso, para elegir adecuadamente a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Vamos a ver una primera parte, y estas partes más relevantes vamos a aplicarlas también cuando mencionemos pues la elección del supervisor y la elección de los subcomités, porque muchos de los criterios se van a utilizar, se van a volver a utilizar, se van a repetir, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a mencionar también de manera bastante detallada, ¿ya? Esta nueva normativa, les decía, eh, emite pues las nuevas disposiciones dadas por el Estado en relación a las elecciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de las entidades públicas y de las empresas privadas. Había una norma, ya lo vamos a ver, había una norma que ha sido derogada. Esa norma ha sido dada en el año 2012, justamente cuando se promulga la ley 29783, pero esta norma ha sido derogada, ¿ya? Entonces, para la elección del Comité de Seguridad, debemos basarnos desde el 10 de diciembre del año 2021, el presente año, de esta resolución ministerial 245-2021, Ministerio de Trabajo. Comenzamos. Justamente ahí está, ¿no? Ahí está. El documento se llama, bueno, a nivel legal, ¿no es cierto? Una resolución ministerial dada por el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Por el Ministerio de Trabajo, que básicamente regula pues el tema de la seguridad y salud en el trabajo acompañado, ¿no?, con el soporte de SUNAFIL. Esta resolución ministerial número 245 de año 2021 ha sido dada el día 10 de diciembre del año 2021, o sea, hace menos de 20 días, ¿no? Y el documento se llama Procedimiento para la elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de ser el caso, o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Les repito, este procedimiento detalla pues la manera más adecuada, ¿no?, de qué manera se va a elegir en tal caso a los representantes del Comité de Seguridad. Ha cambiado algunos puntos importantes, relevantes, en relación a la normativa anterior. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a detallar, y además vamos a mencionar pues algunos ejemplos, algunas situaciones que se pueden dar para los trabajadores que desempeñan sus actividades en la actividad, en empresas privadas o de repente en entidades del Estado, ¿no? Vamos a mencionarlo también de manera bastante detallada. El artículo 4 de esta resolución ministerial, a ver, retrocedemos, 245, ¿no? El artículo 4 de esta resolución ministerial 245 de 2021 menciona que se debe derogar la resolución ministerial número 148 del año 2012. Esta resolución 148 del año 2012 aprobaba pues la guía y formatos referenciales para el proceso de elección de los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y su instalación en el sector público. Así lo mencionaba, ¿no? Así lo mencionaba. Así lo mencionaba. Mencionaba específicamente en esta norma, como ustedes pueden leer, al sector público. Ahora ya no. Ahora esta norma, ¿no es cierto?, involucra no solo al sector público, sino también al sector privado. Nos da la pauta. Una pauta, déjenme decirles, bastante más adecuada, bastante más exacta, bastante más realista, en función a lo que vamos a encontrar pues en nuestras empresas cuando tenemos más de 20 trabajadores, cuando tenemos menos de 20 trabajadores, cuando necesitamos elegir al comité de seguridad, ya sea por un periodo de 1 año o tal vez de 2 años. Eso lo vamos a ver justamente.
Entonces, relevante, ha sido derogada, ¿no es cierto?, la resolución ministerial 148 del año 2012. Ha sido derogada. ¿Ya? Ha sido derogada. Ha sido derogada. Y nosotros tenemos que mencionar, repito, que hay nuevas pautas, que hay nuevas disposiciones, en tal caso, ¿no es cierto?, que ahora debemos cumplir y lo vamos a detallar en esta presente capacitación. A ver, determinación de la obligatoriedad de conformar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es muy importante. Todas las empresas que tienen más de 20 trabajadores están en la obligación de conformar un comité de seguridad, no solo las empresas privadas, sino también las entidades públicas. Tenemos más de 20 trabajadores, listo, conformar un comité de seguridad. ¿Cómo? Justamente lo vamos a ver el día de hoy. Concreto. Tengo más de 20 trabajadores, debo conformar el comité de seguridad de algún trabajo. Tengo menos de 20 trabajadores, tengo que elegir a un supervisor de seguridad de algún trabajo. Este supervisor, ya lo vamos a ver más adelante, es un representante de los trabajadores, así como lo es el comité también. Cuando hablamos de elecciones, mis estimados amigos, cuando hablamos de elecciones, hablamos de elecciones, pero a las elecciones por parte de los, o vamos a elegir en tal caso, a los representantes por parte de los trabajadores. Porque por parte del empleador se va a designar, ya lo dice, va a decir la norma, ahora lo vamos a explicar, se van a designar a personal de confianza de la alta dirección. Dice, ¿no? Inciso, a ver, la obligación de constituir un comité de seguridad, están obligadas a constituir un comité de seguridad aquellas entidades públicas o privadas, empresas privadas, ¿no es cierto?, que tienen 20 o más trabajadores. A ver, consideración de trabajador. A ver, o sea, ¿a qué se le llama trabajador? Eso no lo decía la norma anterior. Y aquí sí lo detalla, ¿no? ¿A qué se le llama trabajador? ¿No? Se considera trabajador, ¿no es cierto?, a toda persona que presta un servicio personal remunerado y subordinado para un empleador del sector privado o sector público. Presta un servicio personal remunerado, subordinado, o sea, que recibe órdenes, ¿no es cierto?, y que agreguémosle ahí, pues cumple un horario. Cumple un horario. Por ejemplo, los de locación de servicios no están considerados como un trabajador de la empresa. Los que emiten recibos por honorarios no están considerados, ¿ah?, subordinados, dice, bueno, ¿no?, y cumplen un determinado horario. Esto lo pueden ver pues ustedes en las empresas, en las entidades públicas. La persona o el profesional que emite un recibo por honorarios, que es un locador de servicios, no está considerado como un trabajador de la empresa. ¿No? Que vaya quedando claro ahí, mis amigos. ¿Ya? Que vaya quedando claro esa parte, ¿no? Listo. Esta parte importante, ¿no? ¿Quién es trabajador? Toda persona que presta un servicio personal remunerado y subordinado, que quiere decir que recibe órdenes de alguien, ¿no? Un supervisor, un personal de confianza, de repente ahora lo vamos a ver. Trabajador. Ah, justamente aquí. Sobre los trabajadores de dirección y de confianza. A ver, muy importante. ¿Por qué, mis amigos? Cuando hablamos de la parte del empleador, ¿no?, hemos mencionado, siempre lo hemos mencionado cuando hemos capacitado en temas relacionados al Comité de Seguridad, que la parte del empleador es elegida, ¿no? Es designada directamente por ser personal de confianza. Y aquí en esta norma lo reafirma. Dice lo siguiente, ¿no? El personal de dirección, o sea, el gerente, ¿no es cierto? Gerente, presidente de la Junta de Accionistas, no sé, bueno, gerente general, representante legal, por ejemplo, en el caso de un consorcio, ¿no es cierto? El personal de dirección tiene el poder de decisión y actúa en representación del empleador, ahí está, de la empresa, ¿no? Gerente general, representante legal, representante común, ¿no?, con poderes propios de él, o sea, del empleador, ¿no es cierto? Por su parte, el personal de confianza, dice, si bien trabaja en contacto directo con el empleador o con el personal de dirección y tiene acceso a información confidencial, únicamente coadyuva
a la toma de decisiones por parte del empleador o del referido personal de dirección. ¿Qué quiere decir? Que el personal de confianza va a ser elegido para el comité de seguridad por el representante del empleador. Llámese gerente general, llámese representante común, llámese representante legal. Importante lo que dice en la parte inferior. Dice, de conformidad al artículo 49, ¿no es cierto? Donde da, pues, eh, qué, qué características debe cumplir un trabajador para ser parte del comité de seguridad, como por parte de los trabajadores. Por eso dice, a ver, de conformidad al artículo 49 del Decreto Supremo 005 de 2012, reglamento de la ley 29783, ¿no? Los trabajadores o personal de dirección y de confianza no participan en el procedimiento para la elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Por lo tanto, ¿no es cierto? No pueden elegir ni ser elegidos como tales. Importantísimo, señores. Repito lo que dije en la diapositiva anterior. Las elecciones se realizan para elegir a los representantes de los trabajadores. ¿Y aquí qué dice la norma? Que dice que este personal de confianza, que seguramente va a ser designado por parte del empleador, ¿no? En el comité de seguridad, no puede ser candidato ni puede participar en las elecciones para elegir. Es decir, no pueden elegir ni ser elegidos como parte, como representante de los trabajadores. Aquí es vital un tema, mis estimados amigos. Aquí es vital el tema de de establecer un organigrama. Es vital que la empresa establezca un organigrama, que tenga un organigrama bien estructurado, bien definido con los cargos y establecer y definir, obviamente, cuáles son los cargos de confianza. ¿Cuáles son los cargos de confianza? Porque esos cargos de confianza no podrán ser elegidos, no podrán, dice, no podrán elegir ni ser elegidos como representantes de los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Esa línea de mando, esa alta dirección, esos cargos de confianza, no participan en las elecciones de ninguna manera. Pero sí son elegidos directamente para ser parte del comité, para representar al empleador. Espero que se entienda esa parte, mis amigos. Es importante establecer, repito, un organigrama donde designemos, donde establezcamos, ¿no es cierto?, cuáles son, en tal caso, los puestos de confianza y quiénes son los trabajadores que ocupan esos puestos de confianza. La norma anterior lo decía, pero no lo decía tan exactamente. Con esta nueva normativa, la 245 del 2021, ya, mis amigos, está totalmente definido. Está totalmente definido. ¿No? ¿Qué mencionamos en la diapositiva anterior? ¿No es cierto? No, en esta diapositiva, perdón. Que el gerente general designa directamente como representantes del empleador a los trabajadores de dirección y de confianza. ¿Quiénes son los trabajadores de dirección y de confianza? Bueno, un residente, un jefe de operaciones, un contador, un administrador, recursos humanos, trabajadora social, bueno, ¿no? El jefe de SOMA, por supuesto, jefe de SOMA. Es más, ¿no? El gerente es el presidente del comité de seguridad, debería serlo. Si no, si no es el gerente general, el presidente del comité, debería serlo, pues, uno de su entera confianza. Ahí está justamente, eso lo menciono. Esto es muy importante definirlo, mis estimados amigos. La sugerencia, entonces, como empresa, como entidad del Estado, estructurar un organigrama. Mencionar los cargos de confianza y mencionar los trabajadores, las personas, los profesionales que ocupan esos cargos de confianza. Con este organigrama, definitivamente, ya estará establecido, pues, quiénes son o quiénes pertenecen a los cargos de confianza de la empresa, de la entidad. Por lo tanto, no participarán en las elecciones de comité de seguridad, porque se eligen a los representantes de los trabajadores, y no podrán ser candidatos también para representar a los trabajadores. Clarísimo. Clarísimo.
establezcan un organigrama, establezcan los puestos de confianza y establezcan qué profesionales, qué personas ocupan estos puestos, estos cargos de confianza. ¿Ya? Me parece que va quedando claro ese punto, ¿no? Elección de los representantes de los trabajadores. Ah, aquí sí concreto, ¿no? Porque las elecciones se dan justamente para elegir a los representantes de los trabajadores, de la entidad pública de repente, de la empresa, ¿no es cierto? Concretamente, ahora sí se da. Dice, ¿no? Trabajadores aptos para ser representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad. Ahí está, ¿ven? Ahí está. Acá mencionan ya un organigrama, ¿no? Yo he copiado esto, mis amigos, tal y cual dice la norma, pero les estoy explicando, ¿no? Les estoy explicando, porque no quiero saltarme lo que dice la norma es concreta. Y aquí sí menciona un organigrama. ¿Ya? En la diapositiva anterior no lo mencionaba para los trabajadores de confianza, pero para los trabajadores sí. Aquí lo menciona, dice, ¿no? Todos los trabajadores que, de acuerdo con el organigrama de la entidad pública o privada, no sean considerados como personal de dirección y confianza, podrán ser elegidos como representantes de los trabajadores. Concreto, ya sabemos a qué se refiere, pues, trabajadores. Además, deberán observar los requisitos establecidos en el artículo 47 del reglamento de ley de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué dice este artículo 47? Que para ser un candidato, en primer lugar, tengo que tener mayoría de edad, mayor de 18 años, y que tengo que pertenecer a la planilla de la empresa, completamente. Tengo que ser trabajador de la empresa. Tengo que pertenecer a la planilla de la empresa. Locación de servicio, emisión de recibo por honorarios de un profesional. ¿Pertenece a la planilla? No, no pertenece a la planilla. Por eso les decía, no pueden participar en las elecciones. No son considerados los que emiten recibos por honorarios o los que emiten, sí, pues, ¿no? Locadores de servicio, ¿no? No pueden ser considerados trabajadores de la empresa para efectos de conformación de un comité de seguridad concreto, ¿no? Lo que dice el artículo 47, mayor de 18 años y que el trabajador pertenezca a la planilla de la empresa. Listo. Esos son los dos requisitos fundamentales para que sea, pues, parte, para que sea candidato, en tal caso, al Comité de Seguridad y Salud del Trabajo de la empresa o de la entidad. ¿Ya? Entonces, importante, importante, importante. Dice, ¿no? Posibilidad, dice, de conformar listas para elegir a los representantes de los trabajadores ante el comité, claro. Y aquí está justamente, aquí lo detalla. A ver, bueno. El tema de las listas para elegir a los representantes de los trabajadores ante el comité de seguridad definitivamente se va a dar cuando pues haya muchos, una cantidad importante de trabajadores, ya lo vamos a ver, 100 o más trabajadores necesitan incorporar al comité de seguridad 2 trabajadores, 2 representantes de los trabajadores por cada 100 trabajadores de la empresa. Por un máximo de 12, ahora vamos a ver. Si tengo 100 trabajadores, al comité que está conformado le agrego 2 representantes más por parte de los trabajadores. Dice con un máximo de 12. Vamos a verlo. Esto es un poco, de repente, ya un poco hurgando pues en la normativa legal, pero lo concreto es que para ser candidato, ¿no es cierto? Tengo que tener 18 años, tengo que estar en la planilla y tengo que estar considerado pues trabajador de la empresa, no personal de dirección y confianza. Concreto, concreto, concreto. ¿Ah? A ver, dice, convocatoria de elecciones. Ya hemos quedado, ¿no es cierto?, que las elecciones se convocan para elegir a los representantes de los trabajadores. Eso está cerrado. ¿Ya? Eso está cerrado. Responsabilidad de la convocatoria de las elecciones de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad. Dice, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Quién manda elecciones? ¿Quién manda elecciones, mis amigos? Un sindicato. Si hay varios sindicatos, el sindicato mayoritario. Dice, convoca con transparencia y la mayor difusión posible. De no existir un sindicato mayoritario, convoca el sindicato más representativo del empleador. Excepcionalmente corresponde al empleador organizar el proceso electoral en los siguientes casos. ¿Qué quiere decir? Quien debe convocar elecciones es el sindicato. De repente hay un sindicato, bueno, ese sindicato único
es el que convoca. De repente hay varios sindicatos, el mayoritario o el más, dice, el más representa, ¿sí? Aunque tiene la mayor cantidad de adjuntos, bueno, ¿no? De adheridos al sindicato. Cuando no hay sindicato, recién el empleador es el que convoca a las elecciones. Cuando no hay sindicato, el empleador llama a elecciones. Listo. Dice, ¿no? B. En caso de que la organización sindical que afilia a la mayoría de los trabajadores no cumpla con convocar elecciones entre los 30 días calendarios de recibido el pedido por parte del empleador o incumple el cronograma sin retorno de un plazo máximo de 5 días, sin retomarlo, dice, en un plazo máximo de 5 días hábiles. ¿Qué quiere decir, mis amigos? A ver, cuando hay una organización sindical ya ha recibido, o sea, el empleador ya le dice, le avisa, ¿no? El empleador le dice al sindicato, señores del sindicato, ya convoquen elecciones. Convoquen elecciones. Ya es momento. Ahora lo vamos a ver. Esta nueva norma establece que se debe convocar elecciones, se debe avisar, ¿no es cierto? Se debe avisar con 60 días de anticipación antes de que el comité existente termine sus facultades. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que el empleador, ¿no es cierto?, le va a decir al sindicato, señores del sindicato, por favor, manden a elección. Si el sindicato, según la norma, no, dentro de los 30 días, dice, no ha cumplido con mandar elecciones, no ha cumplido con el cronograma, ¿no es cierto?, ¿no?, es ya, o se da por aprobado, se da por aprobado dicho cronograma por parte ya del empleador. ¿Qué quiere decir? Que el sindicato está aceptando, ¿no? Está aceptando, queda por aceptado. ¿Ya? Esto, señores, de repente quiero entrar un poco más en el detalle, ¿no? ¿No? Cuando el empleador le dice al sindicato, por favor, señores del sindicato, ya manden ustedes elecciones. Pasan los 30 días y no hay respuesta del sindicato, el cronograma se da por aprobado. ¿No? O dice, ¿no? O sin retomarlo en un plazo máximo de 5 días hábiles. Se les entrega el cronograma, porque este cronograma, dicho sea de paso, puede ser modificado, etcétera, ¿no es cierto? Si no retorna dentro de los 5 días hábiles, el cronograma también es dado por aceptado. ¿Qué quiere decir? No regresó el cronograma en 5 días, modificado, etcétera, con alguna observación de repente por parte del sindicato. ¿Qué quiere decir? Que el cronograma ha sido aceptado. Y que el proceso de elección procede, comienza, ¿no? Inicia. Esto, mis amigos, ha pasado mucho. He estado yo trabajando en el tema, en el Estado, en una entidad del Estado, y de verdad ha pasado una situación muy parecida, ¿no? Donde no hacían caso a las convocatorias. Donde no hacían caso a las convocatorias. Y no había digamos, ¿no? Cómo salir de esa situación, porque obviamente la situación de las elecciones se alargaba. Ahora, con estos puntos que nos da esta nueva resolución ministerial, el tema está zanjado. No hay respuesta del sindicato, listo, el cronograma se da por aprobado. Más adelante vamos a ver en qué se coloca en el cronograma. El cronograma es un documento, pero ¿qué se coloca? Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Realización de la convocatoria, como mínimo, ahí está lo que les decía, como mínimo, antes de los 60 días calendario, ¿qué quiere decir? 60 días calendario, ¿no? Días normales, de vencido el mandato de los representantes del empleado, de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad. ¿Qué quiere decir? Antes de que termine el comité, sus funciones, antes de que terminen las funciones del comité que ya está en funciones. El comité ya existente. A ver, hemos elegido al Comité de Seguridad, pues, a ver, se me ocurre, ¿no? Estamos, digamos, de noviembre a noviembre, ¿no es cierto? Se va a terminar en noviembre del 2021. Ok.
60 días calendario antes, ¿no es cierto? Entonces, en septiembre, 60 días calendario, septiembre aproximadamente del 2021, ya le debo decir al sindicato, señores, prepárense, va a haber vamos a mandar nuevamente a las elecciones del comité, porque faltan 60 días para que se cumplan, ¿no?, las funciones del comité que ya existe. Listo, dice, ¿no? El empleador remite una comunicación al sindicato mayoritario o al más representativo, según el caso, poniendo en conocimiento la necesidad de elegir a los representantes de los trabajadores ante el comité de seguridad. Señores del sindicato, en noviembre se cumple el plazo, entonces estamos septiembre y ya les vamos avisando que hay la necesidad de volver a elegir a los representantes de los trabajadores. En dicha comunicación dice, debe precisarse el número de representantes titulares y suplentes que deben ser elegidos en el plazo de vigencia del Comité de Seguridad. Bueno, normalmente pues son de repente 4 trabajadores, algunos son 8, les decía como máximo 12, dependiendo de la cantidad de trabajadores. Esa cantidad se establece, se comunica, como dice esta diapositiva. ¿Cómo se comunica? Bueno, vamos a elegir a 4 representantes de los trabajadores porque nuestro comité va a estar conformado bipartito y paritario por 8 trabajadores. 4 representantes del trabajador, 4 representantes del empleador. Por eso en las elecciones vamos a elegir a 4 representantes de los trabajadores. De repente no tenemos clara la cantidad, eso también hay una salvedad, ahora lo vamos a ver. Eso se define justamente en una comunicación ya directa con el sindicato, ¿no? Puede ser que el comité que estaba en funcionamiento tenía 8 representantes, que quiere decir 4 del empleador, 4 de los trabajadores. Pero de repente se ha reducido la cantidad, pero sin bajar a 20, ¿no es cierto? De repente ya no van a ser 8, van a ser 4, pues, ¿no? 2 representantes del empleador y 2 representantes de los trabajadores. Con esta normativa, les decía, nos ayuda, ¿no? Definitivamente nos ayuda porque no había una salida. Es más, la normativa del año 2012, la 148, menciona específicamente el tema de una entidad del Estado, que también tenía pues algunas trabas, alguna situación de repente de no llegar a un acuerdo. Y en el tema de la entidad privada, de una empresa privada, pasaba exactamente lo mismo. Ahora ya no. Ahora nos dan algunas alternativas para hacer de las elecciones de un comité de seguridad para elegir los representantes de los trabajadores un poco un tema más fluido, un tema más dinámico, por decirlo menos. Listo, justamente, ¿no? ¿Qué información debe contener la convocatoria? Muy importante. Y la convocatoria es un formato, nada más. Es un formato con muchos datos, definitivamente. Y creo que es lo más relevante, ¿no? La convocatoria debe contener al menos la siguiente información: la conformación de la Junta Electoral, muy importante. Hay una Junta Electoral. Para el tema del supervisor también, si es que se llega a un acuerdo, dice, ¿no es cierto?, podría haber una Junta Electoral, ¿no? Vamos a verlo. Junta Electoral, ¿quiénes pueden ser parte de la Junta Electoral? También personal de la alta dirección. También personal de la alta dirección, ¿no? Número de representantes titulares y suplentes a ser elegidos, claro, pueden ser 4, les decía, 2 y 2, pueden ser 8, 4 y 4, ¿no? En una situación normal, puede ser 4, pueden ser 8. Plazo del mandato de los miembros del comité. La norma establece, mis amigos, que puede ser, pues, ¿no es cierto?, de mínimo 1 y máximo 2 años. Y eso en la convocatoria tiene que estar esa información. El mandato, mínimo 1 año, en funciones, ¿no es cierto?, máximo 2 años, ¿no? Entonces, eso tiene que estar en la información de la convocatoria. Requisitos que deben cumplir los trabajadores que desean postular, artículo 47, ya había mencionado, que sean mayores de 18 años, que estén en planilla, nada más. ¿Cumples esos requisitos? Sí. Entonces puede ser candidato. Definitivamente. ¿Ah? Dice, ¿no?, que desean postular, o sea, que desean ser candidatos. Modalidad en la que se llevará a cabo el proceso de elecciones: presencial, no presencial, semipresencial. Les hago un ejemplo: presencial, todos trabajamos en una misma sede,
todos una determinada fecha, a una determinada hora, ¿no es cierto? Se acercan y realizan las elecciones del comité de seguridad. Semipresencial, cuando de repente hay una sede central y hay varias sedes de repente en provincias, ¿no? Se me ocurre pues en la ciudad de Lima, la sede principal, y en provincias unas sedes, unas sucursales, ¿no es cierto? Entonces, los que están en la ciudad de Lima, bueno, van a asistir a las oficinas y van a realizar su voto presencial. Los que están en las sedes, de repente van a realizar el voto de manera virtual. Entonces, esa modalidad sería semi-presencial. No presencial, virtual, bueno, utilizando pues algunos formularios virtuales que por el tema de la pandemia se han vuelto bastante útiles, ¿no? Como el Google Forms, por ejemplo. Es un programa, una aplicación bastante útil. Es más, con los datos y sí, pues, ¿no? Los datos que pueden ser cargados, ¿no es cierto? Se exporta rápidamente al Excel y tenemos los resultados de manera inmediata. Se puede presentar así, ¿sí? O sea, de repente el 100% y es un acuerdo, ¿no es cierto? Es un acuerdo que las elecciones van a ser virtuales, listo. ¿Es válido? Es totalmente válido. Totalmente válido. ¿Por qué? Porque tenemos las evidencias. Tenemos las evidencias, tenemos las listas, tenemos los resultados, tenemos la propaganda, por último, ¿no? Antes de las elecciones y demás. Fechas en las que pueden inscribirse los candidatos, hay una fecha, ¿no? Candidatos inscritos, candidatos aptos, ¿cierto? Ahí está justamente. Fecha en la que se publicará la lista de candidatos inscritos, fecha en la que se darán a conocer la lista de candidatos aptos. Algunos candidatos inscritos pueden de repente no cumplir, porque yo de repente por desconocimiento, yo soy un locador de servicios, emito recibo por horarios y quiero ser candidato, y de repente yo no cumplo como trabajador, entonces yo no puedo ser candidato. Pero me inscribo, logro inscribirme, ¿sí? ¿No? Pero al final saldrá una lista de candidatos aptos, ¿no? Fecha, lugar y horario en la que se realizará pues la elección. Es muy importante, mis amigos, toda esta información vital, es una sola hoja, son 2 hojas por lo mucho, de esta convocatoria. Les comento brevemente, en alguna parte de mi vida laboral, bueno, llegábamos a varias convocatorias porque nadie se presentaba, ¿no? Y lastimosamente no menciona ese tema, ¿no? No lo menciona. ¿Qué hacer cuando no se presentan candidatos como representantes de los trabajadores? Esta nueva norma no lo menciona. No lo menciona. ¿Ya? Pero hay que persuadirlos, me acuerdo mucho que capacitamos a los trabajadores. Hay beneficios, por ejemplo, esto lo hemos mencionado en otras capacitaciones del Comité de Seguridad. Hay muchos beneficios, como por ejemplo 30 días de licencia con goce de haber, pero en cumplimiento de las funciones como parte del Comité de Seguridad. Capacitaciones, investigación de accidentes, etc. 30 días al año con goce de haber, como parte del Comité de Seguridad, ¿no? Hay muchos beneficios, capacitaciones, los miembros del Comité de Seguridad son capacitados en temas de seguridad, definitivamente, ¿no? Son capacitados. Entre la publicación de candidatos inscritos y la fecha de la elección debe mediar 15 días hábiles. ¿Para qué esos 15 días hábiles? Para hacer la respectiva propaganda y demás, ¿no? Ya tenemos candidatos inscritos, listo. 15 días, esto también lo decía la norma anterior, la 148, está repitiendo, porque en esos 15 días, ¿no es cierto? La propaganda respectiva, las propagandas, bueno, persuadir de repente a mis compañeros de trabajo para que voten por mí, para que yo sea parte del Comité de Seguridad. 15 días. La nómina de los trabajadores habilitados para elegir a los representantes de los trabajadores de conformidad con lo señalado en el numeral 2 del presente documento. ¿Quién es la nómina? Todos los que están en planilla. Menos, todos los que están en planilla, menos, ya lo dijimos, menos el personal de confianza. ¿Por qué? El personal de confianza no elige ni es elegido. A ver, les hago un ejemplo, ¿no? Una empresa tiene 45 trabajadores, su personal de confianza son 6 trabajadores. Ok, entonces la nómina son 39 trabajadores. Y en base a esos 39 trabajadores se realizan las
elecciones. ¿Qué quiere decir? Que hay 39 votantes. ¿Ya? Plazo, dice, para las tachas de impugnaciones ante la Junta Electoral. Bueno, en esos 15 días. También. Es más, ¿no? Ya no lo he colocado en la diapositiva, pero en esta nueva publicación nos da un ejemplo del documento justamente para la impugnación. Explicar, pues, los motivos y demás. De los candidatos. Estamos hablando de los candidatos. De los candidatos. ¿Ya? Entonces, importante. La nómina de los trabajadores habilitados, los que pertenecen a la empresa, a la planilla, los que tienen mayor, bueno, como candidatos era mayor de 18 años, pero en este caso los que pertenecen a la planilla. Es más, el mismo candidato obviamente va a votar, ¿no? El mismo candidato, los mismos candidatos, representantes de los trabajadores, van a votar. Les decía el ejemplo, ¿no? Tengo 45 trabajadores, 6 trabajadores son de confianza, gerente general, recursos humanos, gente de operaciones, qué sé yo, ¿no? Personal de confianza, entonces me quedan 39 trabajadores. Esos 39, dentro de esos 39 están incluidos obviamente los candidatos, ¿no? Entonces te voy a tener 39 votos. Debo tener 39 votos. Muy importante, mis amigos, hagan la diferencia, elaboren su organigrama, hagan esa diferencia, ¿ya? Hagan esa diferencia. Elaboren el organigrama y designen y mencionen quién es su personal de confianza y quiénes son los trabajadores. Ah, muy importante, a ver, cuando tengamos un sindicato, ¿no? Ya mencionamos que si hay sindicato, es el sindicato quien manda a las elecciones. Pero cuando hay un sindicato, este sindicato designa, vamos a ver, vamos a leerlo, pero quiero entrar en contexto, designa a un personal, un trabajador que pertenece al sindicato, lo designa como parte del comité, ¿no? De seguridad como un observador. ¿Cuál es el tema? El observador no tiene ni voz ni voto, solo observa. Dentro del comité, repito, ¿ya? A ver, dice, ¿cuándo corresponde contar con un observador? Las entidades públicas o privadas que cuenten con sindicatos mayoritarios incorporan al comité de seguridad un integrante del respectivo sindicato en calidad de observador. Ahí está, concreto. Concreto. Comunicación del observador. En caso de que exista sindicato mayoritario, este dirigirá al empleador una comunicación escrita designando, ahí está, ¿no? O sea, el sindicato designa al observador. ¿Quién actuará de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 del reglamento de la Ley de Seguridad del Trabajo? Que básicamente, pues, es asistir a las reuniones, y ya les decía, ¿no? No tiene ni voz ni voto en el comité, pero sí en el sindicato. Ahí está, dice, ¿no? El observador participará en las reuniones del comité de seguridad desde la sesión siguiente a la fecha en la que se comunicó su designación. Importante. ¿Ya? Pasó que instalaron el comité de seguridad, tuvieron la primera elección del comité, perdón, la primera reunión del comité, pero no tenían un observador. Entonces el observador participó a partir de la segunda reunión. ¿Ya? Y en el tema del Estado, mis amigos, todo es formalismo, todo es con documentos y demás. Este observador está designado por el sindicato y tiene su credencial como observador dentro del comité de seguridad. Ya dijimos, ¿no? No tiene ni voz ni voto. Ya lo vamos a ver. Bueno, aquí está. Funciones del observador. El observador podrá participar en las reuniones del comité y tendrá las siguientes facultades. Asistir sin voz ni voto a las reuniones del comité de seguridad. Solicitar información al comité a pedido de la organización sindical que representa sobre el sistema de gestión de seguridad según el trabajo. Interesante, ¿no? No tienes voz ni voto, no tiene voz ni voto el observador, pero sí, de manera formal, le puede pedir al comité de seguridad toda la documentación referida al sistema de gestión de seguridad según el trabajo. Interesante, ¿no? Alertar, ¿no? En el literal C, alertar a los representantes de los trabajadores ante el comité de seguridad, o sea, al sindicato, de la existencia de riesgos que pudieran afectar la transparencia, probidad o cumplimiento de objetivos y de la normativa correspondiente. ¿Ya?
les va a avisar pues de todo, ¿no? No tiene voz ni voto, pero seguramente está tomando nota y al sindicato se lo va a avisar. De todo lo que va a avisar, digo, de todo lo que toma nota, ¿no? ¿Ya? Entonces, importante lo que mencionan con respecto al observador. ¿Ya? Importante lo que mencionan con respecto al observador. El observador no tiene ni voz ni voto, pero sí, a pedido de la organización sindical, todo puede pedir documentación al Comité de Seguridad sobre el sistema de gestión de seguridad según el trabajo. Es más, va a alertar, dice, pues, ¿no? Si las reuniones se llevan con transparencia, si hay cumplimiento de objetivos, si hay cumplimiento de la normativa legal, etcétera. Todo esto va a ser, eh, digamos, eh, comunicado, ¿no? Por parte del observador al sindicato, en este caso. Listo, mis amigos. Procedimiento para elección del supervisor de seguridad de la misma manera. ¿Qué dice? Los trabajadores de las entidades públicas o privadas con menos de 20 trabajadores deben elegir un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Quiero aclarar aquí, ¿no? Que el supervisor de seguridad y salud en el trabajo elegido por los trabajadores no es el mismo supervisor de seguridad y salud del trabajador que contrata, pues, la empresa, ¿no? Contrata un profesional, de repente, un ingeniero titulado colegiado como supervisor de seguridad. Ya, este supervisor contratado por la empresa no es el mismo y no cumple las mismas funciones que el supervisor de seguridad y salud en el trabajo elegido por los trabajadores. ¿Ya? Importante. Y aquí está nuevamente, dice, ¿no? Cualquier trabajador, como decía en las diapositivas del inicio, cualquier trabajador del empleador que no sea considerado personal de dirección o de confianza, o sea, un trabajador, ¿no? ¿No? Por parte de un representante del trabajador, por eso, podrá ser elegido supervisor de seguridad siempre que cumpla con lo establecido en el artículo 47. ¿Qué dice el artículo 47? Mayor de edad y que pertenezca a la planilla. Concreto. Para la elección del supervisor de seguridad según el trabajo, se aplican las reglas establecidas para el procedimiento de la elección de los representantes de los trabajadores del Comité de Seguridad. La misma situación. Quedando consideración del responsable de la convocatoria de elecciones, contar con una junta electoral. Bueno, a consideración. Hago el ejemplo, ¿no? Si son 10 trabajadores, 15 trabajadores, yo como gerente puedo elegir o puedo hacer las veces de un jurado, ¿no? De elecciones. Señores, van a venir el día de mañana, las elecciones como somos pocos, va a durar que 20 minutos nada más, ¿no es cierto? Tenemos aquí las cartillas, o de repente va a ser virtual, va a ser presencial, va a ser semipresencial, bueno, como decía pues las diapositivas anteriores, respecto a las elecciones del Comité de Seguridad, a las elecciones de los representantes de los trabajadores. Así como determinar, dice, el número de miembros que lo conforman. Está hablando de una junta electoral, el cual dice no puede ser superior a 4 miembros. Bueno, me parece esta parte, bueno, sí, lo menciona la norma, pero me parece innecesario. Si son 20 trabajadores, no necesito conformar una junta electoral. Si son más de 20 trabajadores, voy a elegir un comité de seguridad, sí necesito una junta electoral. ¿Eh? Sí la necesito. ¿Eh? Entonces, importante, importante. Listo, y con esto llegamos a la parte final. Procedimiento para elección de los representantes de los trabajadores ante un subcomité. ¿Cuándo se tiene un subcomité de seguridad? Cuando la empresa tiene varias sedes. No solo es un subcomité, podría ser un supervisor. Imagínense que en la ciudad de Lima tenemos la oficina principal, digamos, con 50 trabajadores. Y en la ciudad de Arequipa tenemos una oficina, una sucursal con 15 trabajadores. No voy a elegir un subcomité, voy a elegir un supervisor de seguridad y salud del trabajo. En ese contexto. ¿Ya? Cuando el trabajador cuente con varios centros de trabajo, pues les decía, ¿no? De sucursales, cada uno de estos puede contar con un supervisor de seguridad o un subcomité en función al número de trabajadores. Si en la sede tengo más de 20 trabajadores, conformaré un subcomité. Si en la sede tengo menos de 20 trabajadores, elegiré a un supervisor. Concreto. Concreto, mis amigos. ¿Ya? La elección de los miembros está sujeta al mismo procedimiento previsto para la elección de los miembros del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo dentro del ámbito de su competencia. Y ambos procesos se pueden llevar a cabo en un mismo acto o por separado. Interesante, ¿no? Interesante. Tengo una sede, tengo que elegir un comité central y tengo que elegir a un subcomité. Listo. Los dos, si es virtual, por ejemplo,
puedo elegirlos en el mismo proceso, eso es lo que menciona, ¿no? Y ambos procesos se pueden llevar a cabo en un mismo acto o por separado. Los miembros del subcomité de seguridad o supervisor de seguridad de cada centro de trabajo, dependiendo del número de trabajadores, no necesariamente son miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo. No necesariamente. Interesante, mis amigos, ¿no? Muchos decían, bueno, tenemos un comité central y listo. El comité central, bueno, el supervisor que está en Arequipa tiene que ser parte del comité. Aquí menciona que no necesariamente. ¿Ah? No necesariamente. Al fin de coadyuvar el proceso de elección, la Junta Electoral podrá designar por escrito un representante de cada centro de trabajo del empleador, de cada sucursal. La designación se realizará con el acuerdo del sindicato mayoritario, si lo hubiera, del sindicato más representativo o del empleador, según aquí corresponda llevar a cabo el proceso de elección. Ya no hay, con esta norma, mis amigos, no hay muchas dudas, ¿no? Con respecto al subcomité, al supervisor y al comité central, si quieren llamarlo así, al comité principal de seguridad y salud en el trabajo. Queda clarísimo, ¿no? Queda clarísimo. Los beneficios de ser, y con esto terminamos, los beneficios de ser parte de un comité de seguridad son muchísimos, ¿no? Ya habíamos mencionado el tema de los 30 días con goce de haber, en cumplimiento de las funciones, obviamente, ¿no? Habíamos mencionado también que los miembros del comité de seguridad, subcomité, supervisor, etcétera, van a ser capacitados. Van a ser capacitados por parte del empleador para cumplir sus funciones de manera adecuada. Lo menciono porque esto de las elecciones del comité, o sea, el comité de seguridad, mis amigos, a nivel de seguridad en una empresa es vital, es importantísimo. Todos los documentos pasan por el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Los documentos relevantes, plan de vigilancia, plan anual de seguridad, plan de emergencias. Todos los documentos pasan por el Comité de Seguridad. Es vital esa elección, ¿no? Y hemos hecho por separado la elección por parte de los trabajadores, ¿no es cierto? Que es básicamente la elección como tal, la designación por parte del gerente, por parte del representante de la empresa, la designación del personal de confianza para ser parte del comité, representante del empleador en este caso, ¿no? Ya mencionamos el tema del supervisor, si la empresa tiene menos de 20 trabajadores también, se cumple muy parecido a las elecciones de un comité de seguridad, de las de un subcomité también. Las elecciones del subcomité se pueden juntar con las elecciones del comité principal y demás. Esta norma, repito, me parece, considero bastante adecuada, bastante importante, en el sentido en el que aclara muchas situaciones que la 148 del año 2012 no la dejaba clara. ¿Por qué? Porque hablaba básicamente, específicamente del Estado, ¿no? Ahora ya no. Definitivamente, en el Estado, en las entidades del Estado, el tema es mucho más complejo. Los sindicatos pesan, definitivamente. El comité como tal pesa, pues tiene un peso muy importante a nivel de seguridad. Por eso, de ahí la importancia de la participación de los trabajadores, la importancia de brindar justamente, pues, esta capacitación de la normativa actualizada. Hemos llegado a la parte final, mis amigos. Luis, de repente alguna pregunta, por favor, Bien, para ingeniero, poder ser muchísimas contestada. gracias. Sí, justamente por Facebook, primero damos los saludos respectivos a los que nos están viendo y también a Clarisa y Armando por compartirnos alguna duda, ¿no? Primero Clarisa nos dice, en el caso de las obras públicas, si el residente y el personal clave emiten recibo por honorarios, ¿no pueden entonces ser parte del comité? Ah, correcto, Clarisa, claro, correcto, clarísimo. Así. Lo que pasa, ¿qué pasa en el Estado, mi estimada Clarisa? ¿Qué pasa en el Estado? Es que estos profesionales no cumplen, o sea, no son parte del empleador porque no cumplen horarios, por ejemplo. No digo que sean todos, bueno, la realidad que yo he podido ver es que no cumplen horarios y que de repente vienen de acuerdo, asisten a las oficinas de acuerdo a la necesidad. Clarísimo. Si emiten recibo por honorarios,
es un personal de locación de servicios, por ende, no están en la planilla de la empresa. No pueden ser personal de confianza. ¿Qué cosas son? Pues digo, yo en materia de seguridad puedo ser un asesor, ¿no? Puedo ser un asesor, pero no pertenezco a la empresa. ¿Ya? Hay que ver ese, porque residente, asistente residente, etcétera, debería estar en la planilla de la empresa que ejecuta la obra pública. Gracias. Bien, también por otro lado, José Frank de la Cruz nos dice, ¿qué significa un comité paritario? Ah, ok, a ver. Comité paritario. En realidad el término concreto es comité bipartito y paritario. Comité bipartito, ¿por qué? Porque hay representantes del empleador y representantes de los trabajadores. Ya dijimos, ¿no? Bueno, 4 y 4, ¿no? 4 representantes del empleador, 4 representantes de los trabajadores. Bipartito. Ah, paritario, ¿por qué? Porque tiene igual cantidad de representantes. 4 y 4. 4 del empleador, 4 de los trabajadores. Por eso el comité es bipartito, porque tiene representante del empleador y de los trabajadores, y paritario, porque tiene igual número de representantes. Gracias. Bien, a ver, por último, Armando Climaco creo que nos comenta, los residentes, jefes, sección, jefes de guardia en rubro de minería, ¿son personal de confianza? A ver, a ver, a ver. Eh, el jefe de sección, repito, mis estimados amigos, ¿ah? Eso lo establece la misma empresa, ¿no? ¿Qué les había mencionado? Elaboren su organigrama. Para una empresa, un jefe de sección de repente es personal de confianza, pero de repente para otra no. ¿No? ¿De qué depende? Del organigrama. Repito, del organigrama. Cada empresa debe establecer un organigrama donde establece qué puestos, en primer lugar, qué puestos son de confianza. Ah, y después ya más a detalle, qué personal, qué profesional ocupan estos puestos de confianza porque serán pues personal de confianza. Depende de qué, del organismo. ¿Por qué les digo esto, mis amigos? Les hago un ejemplo. Les hago un ejemplo. Hay empresas, por ejemplo, que tienen un contador. La empresa es una empresa muy grande y tienen un contador, ¿no es cierto?, que ve pues todos los temas contables de la empresa, obviamente. ¿Ya? Este contador está en la planilla de la empresa. Este contador está en la planilla de la empresa. Este contador es personal de confianza. Pero hay empresas que de repente tienen un contador, pero el contador, la empresa es pequeña, ¿no es cierto? 20 trabajadores, 25 trabajadores, no sé, dependiendo de las actividades también. Este contador de repente no va a ser personal de confianza, por más que esté en planilla, digo, ¿eh? De repente está en planilla por un tema formal y etcétera. ¿Ya? Pero dependiendo, o sea, personal de confianza quiere decir, pues, mis estimados amigos que forman parte de la alta dirección, normalmente también son socios, por ejemplo, de la empresa, eso es personal de confianza. ¿Ya? Entonces, depende de qué, de el organigrama establecido por la misma empresa. La misma empresa es la que establece el organigrama. La misma empresa es quien dice quién es y quién no es personal de confianza. Por eso les decía, un jefe de cuadrilla, ¿no? Un jefe de sección, para una empresa de repente será personal de confianza, para otra empresa de repente no. ¿Por qué no? Porque de repente este jefe de cuadrilla, jefe de sección, no sé, pues ha sido contratado 3 meses, se va, viene otro, a los 3 meses se vuelve a ir, y viene otro, y así. Pero en otras empresas no. Este jefe de cuadrilla, jefe de sección, es un personal permanente de la empresa. Ah, en ese caso tal vez sí es personal de confianza. ¿Ya? En construcción, por ejemplo, el almacenero es un personal de confianza. Es un personal de confianza, un almacenero, ¿cierto? En construcción, en obras de construcción. ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente pues vela por los intereses de la empresa, ¿no? Es un personal de confianza.
¿Ya? Se pueden presentar varias situaciones, repito, la misma empresa debe establecer el organigrama respectivo. Muchas gracias.